En el video de hoy, vamos a revelar la verdad oculta tras las 7 plagas de Egipto, pero no como te la han contado en los libros de historia o en las películas. Esta es la versión que fue silenciada, la que esconde un mensaje de terror, misterio y poder divino. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión de uno de los relatos más impactantes de la Biblia. Egipto, la joya del Nilo, una civilización tan poderosa que sus faraones se creían dioses en la tierra. Pero cuando Ramsés II desafió a la voluntad del Altísimo, desató una maldición que marcó su caída. Moisés, con el respaldo de una fuerza superior, advirtió al faraón: «Deja ir a mi pueblo». Pero su corazón, endurecido por el orgullo, se negó. Entonces, ocurrió lo impensable. El Nilo, el río que daba vida a Egipto, se convirtió en sangre. Los sacerdotes y magos de Ramsés intentaron replicar el milagro, pero no podían revertirlo. Los peces flotaban muertos, el hedor era insoportable, y el agua, que antes calmaba la sed y fertilizaba la tierra, ahora traía desesperación. Mientras el pueblo egipcio clamaba por respuestas, el faraón se mantenía firme. No sabía que aquello era solo el comienzo de un terror jamás visto. El faraón Ramsés II se mantenía firme en su trono de oro, creyéndose intocable, creyendo que la sangre en el Nilo era solo un truco pasajero. Pero la voluntad del Altísimo no podía ser ignorada. Moisés y Aarón volvieron ante él con una nueva advertencia: «Si no liberas a nuestro pueblo, algo peor vendrá». Ramsés solo rió. Entonces, en la penumbra de la noche, la tierra empezó a temblar. Desde las aguas envenenadas, desde cada rincón oscuro de Egipto, emergieron ranas. Pero no eran simples ranas. Eran legiones interminables. Saltaban sobre los campos, se deslizaban por los templos, invadían los palacios. Se metían en las camas, en los hornos, en la comida. No había un solo rincón del imperio donde no se escuchara el croar ensordecedor de aquellos invasores. El pueblo egipcio, desesperado, acudió a sus dioses. Los sacerdotes levantaron plegarias a Eket, la diosa con cabeza de rana, pidiendo piedad. Pero las ranas no cesaban. Su dios había sido silenciado. Ramsés, por primera vez, sintió miedo. Llamó a Moisés y, con el ceño fruncido, le dijo: «Haz que se vayan y dejaré ir a tu pueblo». Moisés oró, y las ranas murieron al instante. Pero sus cadáveres cubrieron Egipto con una peste inmunda. Y cuando el hedor de la descomposición llenó el aire, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Se negó a cumplir su palabra. Pero el Altísimo ya había decidido el destino de Egipto. En ese mismo instante, en las sombras de la tierra, algo aún más terrible se preparaba para salir a la superficie. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Te está gustando este viaje por la historia oculta de la Biblia? Si es así, haz clic en me gusta y suscríbete. En este canal revelamos los misterios que pocos se atreven a contar, exploramos lo oculto en las Sagradas Escrituras y desentrañamos los secretos que han sido olvidados en el tiempo. Si amas la historia, este es tu lugar. Ahora sí, continuemos. La peste de las ranas había dejado un hedor insoportable en todo Egipto. Los cuerpos en descomposición cubrían las calles, y aunque el faraón creía que lo peor había pasado, estaba equivocado. Muy equivocado. Moisés volvió a presentarse ante él. Su voz era firme, pero en sus ojos brillaba un fuego divino. «Libera a mi pueblo», ordenó una vez más. Pero Ramsés, enceguecido por su soberbia, solo sonrió con desprecio. Entonces, Aarón levantó su vara, golpeó el polvo de la tierra, y el infierno se desató. De la nada,
De cada grano de arena, de cada rincón oculto, surgieron enjambres de piojos y pulgas. Una ola de diminutos invasores cayó sobre los egipcios. Picaban sin piedad, se aferraban a la piel, cubrían a los animales. No había forma de escapar. Los sacerdotes intentaron replicar la plaga con su magia, pero esta vez fracasaron. Atónitos, cayeron de rodillas y susurraron: «Esto es el dedo de Dios». Pero Ramsés no escuchó. No tuvo tiempo, porque antes de que la última pulga cayera muerta, un zumbido aterrador cubrió los cielos. Eran ellas, oscuras, furiosas, implacables, moscas, millones de ellas, como una tormenta negra que devoraba la luz del sol. Invadieron los hogares, cubrieron los cuerpos de los egipcios, se metieron en sus bocas, en sus ojos, en sus pulmones. Cada aliento era una lucha por la vida. Cada sombra traía consigo el sonido desesperante de miles de alas batiéndose al unísono. El reino de Egipto estaba al borde del colapso. Ramsés, cubierto de sudor y desesperación, gritó desde su trono: «¡Basta! ¡Diles que se vayan!». Moisés oró, y al instante, la nube oscura desapareció. El silencio volvió a Egipto. Pero en ese mismo instante, cuando la calma parecía regresar, Ramsés volvió a endurecer su corazón. No liberaría a los hebreos. No se arrodillaría ante un Dios que no era el suyo. Pero el Altísimo no había terminado con él, porque lo que venía a continuación haría que Egipto entero suplicara por su vida. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tiene atrapado. ¿Quieres descubrir qué sucedió después? Entonces suscríbete y activa la campanita, porque en este canal exploramos lo que nadie más se atreve a contar. Egipto era una sombra de lo que había sido. El hedor de la muerte impregnaba el aire, y la desesperación se reflejaba en cada rostro. Pero aún así, Ramsés no cedía. No se doblegaría. No ante Moisés. No ante un Dios que no reconocía. Pero el Altísimo aún tenía más para mostrarle. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón. Esta vez, su advertencia fue más severa: si no liberas a nuestro pueblo, un azote caerá sobre Egipto. Tus animales se enfermarán y la muerte caminará entre ellos. Ramsés se cruzó de brazos. No haría caso. Entonces, al amanecer, la tragedia golpeó con furia. Los caballos caían sin fuerzas. Los camellos jadeaban, desplomándose sobre la arena. Las vacas mugían de agonía antes de morir. Cada bestia, desde el poderoso toro sagrado hasta el más humilde de los burros, fue alcanzada por la plaga. Los egipcios lloraban mientras veían su riqueza, su sustento, su orgullo, desaparecer en el polvo. Pero Ramsés solo apretó los dientes. No era suficiente. Y entonces, como si el cielo mismo respondiera a su desafío, algo aún peor descendió sobre él. Moisés tomó un puñado de ceniza de un horno y la lanzó al aire. En un instante, el viento llevó aquella ceniza por todo Egipto, y dondequiera que tocaba la piel de un egipcio, algo terrible ocurría. Ampollas negras comenzaron a brotar, primero pequeñas, luego inflamadas y sangrantes. Los egipcios gritaban de dolor. Los sacerdotes, aquellos que antes proclamaban el poder de sus dioses, se retorcían en el suelo, incapaces de sanar sus propias heridas. Los médicos reales no tenían respuestas. El dolor era insoportable, y Ramsés miraba en silencio. Moisés volvió a hablar. Su voz era ahora un eco de algo imparable, de algo superior. Aún no has entendido quién es el verdadero Dios.
Pero el faraón, con el rostro endurecido, aún se negaba. Y entonces, el cielo se oscureció. Una tormenta se gestaba en lo alto. Lo que estaba por caer haría temblar a Egipto como nunca antes. Si te está fascinando este relato, asegúrate de dar like y suscribirte. En este canal revelamos los misterios más ocultos de la historia bíblica, aquellos que pocos se atreven a contar. El cielo de Egipto se tornó negro. Las nubes, densas y furiosas, giraban como si fueran una bestia colosal despertando de su letargo. Los egipcios miraban hacia arriba con temor, sus cuerpos aún cubiertos de llagas y ampollas. Pero esto era diferente, porque lo que se avecinaba no era solo una tormenta, era la furia del cielo hecha realidad. Moisés levantó su vara, y entonces, el estruendo. Un rayo rasgó el firmamento, luego otro, y otro. El trueno retumbó con una fuerza nunca antes oída, y del cielo comenzó a caer algo que jamás había sido visto en Egipto. Granizo, pero no un simple granizo. Eran piedras de fuego y hielo mezcladas en una danza mortal. Golpeaban la tierra con violencia, destrozando cultivos, derribando árboles, reduciendo casas a escombros. Los egipcios corrían sin rumbo, buscando refugio donde no lo había. Los animales que quedaban fueron alcanzados por las llamas. El reino, antes majestuoso, se convirtió en un infierno de hielo y fuego. Dentro de su palacio, Ramsés observaba. Sus manos temblaban. Algo en su interior le decía que esta vez debía rendirse. Y así lo hizo. Llamó a Moisés y le dijo: «Basta, he pecado. Pídele a tu Dios que detenga esto, y yo dejaré ir a tu pueblo». Moisés lo miró. Sabía que el faraón mentía, pero aún así, oró. Y el cielo se calmó. Las nubes desaparecieron, el fuego se extinguió, y la lluvia cesó. Egipto quedó en silencio. Pero entonces, cuando la última chispa del castigo se apagó, el corazón de Ramsés volvió a endurecerse. Su orgullo era más fuerte que su miedo. «No los dejaré ir». Las palabras resonaron en el palacio como una sentencia. Moisés cerró los ojos. Egipto aún no había aprendido, y lo que venía ahora traería el verdadero caos. Los egipcios aún no sabían que la tierra estaba a punto de morir ante sus ojos. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tiene atrapado. Dale like y suscríbete, porque este canal está dedicado a revelar los misterios ocultos de la historia bíblica. Y lo mejor aún está por venir. El suelo de Egipto aún humeaba tras la tormenta de granizo y fuego. Los campos estaban arrasados, los árboles carbonizados, y el pueblo quebrantado. Pero Ramsés, con su orgullo más fuerte que su razón, no cedía. Moisés se presentó ante él una vez más. Esta vez, su voz no traía advertencias, sino un decreto divino. Si no liberas a mi pueblo, algo peor vendrá, algo que devorará lo que queda de Egipto. Pero el faraón no respondió. Así que Moisés extendió su mano, y el viento comenzó a soplar. Primero, una brisa ligera. Luego, una ráfaga imparable que traía consigo el sonido de millones de alas batiéndose al unísono. Eran ellas, las langostas. Un ejército voraz cubrió el cielo, oscureciendo la luz del sol. Descendieron sobre Egipto como una plaga viviente, una marejada imparable que devoraba todo a su paso. Los campos, ya heridos por el granizo, fueron destruidos en cuestión de horas. No quedó hoja, no quedó fruto, no quedó tallo en pie.
Lo poco que la tormenta había dejado en pie fue devorado sin piedad. Los egipcios gritaban de desesperación. El hambre los acechaba, la desesperanza los devoraba. Por primera vez, los consejeros del faraón se atrevieron a hablar. Ramsés, ¿acaso no ves que Egipto está destruido? Déjalos ir antes de que todo desaparezca. Y por un momento, solo por un instante, el faraón pareció dudar. Mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «He pecado. Por favor, ruega a tu Dios que detenga esto y dejaré ir a su pueblo». Moisés oró, y al instante, el viento cambió. Las langostas fueron arrastradas hacia el Mar Rojo, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Pero el verdadero horror aún no había llegado, porque esa noche algo siniestro cayó sobre Egipto, algo que haría temblar a los dioses mismos. Estamos a punto de llegar al momento más aterrador. Si esta historia te tiene atrapado, asegúrate de dar like y suscribirte. En este canal exploramos los relatos más épicos de la Biblia, revelando los secretos que nadie más se atreve a contar. Egipto estaba al borde del colapso. Las aguas del Nilo se habían teñido de sangre. La tierra había sido devorada por ranas, piojos, moscas y langostas. Sus animales y cultivos habían sido aniquilados. La piel de los egipcios aún ardía con las llagas de la peste. Pero nada se comparaba con lo que estaba por suceder, porque esa noche la muerte caminaría entre ellos. Moisés se presentó ante Ramsés una última vez. Su mirada era de piedra, su voz un eco de lo inevitable. «Si no dejas ir a mi pueblo, esta misma noche, el primogénito de cada casa egipcia morirá». El faraón, cansado pero terco, se levantó de su trono y gritó con rabia: «Vete, no quiero volver a verte jamás. Si vuelves a aparecer ante mí, morirás». Moisés no respondió. Solo lo miró, con la certeza de quien conoce el futuro, y pronunció su última advertencia: «Tú lo has dicho». Y así cayó la noche. Mientras Egipto dormía, los hebreos seguían las instrucciones que Moisés les había dado. Mataron un cordero sin mancha y con su sangre marcaron los dinteles de sus puertas. Dentro de sus hogares, permanecieron en silencio, con el corazón acelerado, esperando. Y entonces, el aire cambió. Algo invisible, algo indescriptible, descendió sobre Egipto. Una presencia helada, una sombra que no hacía ruido, pero que podía sentirse en cada rincón. Uno a uno, los primogénitos egipcios dejaron escapar su último aliento. El hijo del panadero, el hijo del herrero, el hijo del sacerdote, y, en el mismo palacio real, el hijo del faraón. El grito de Ramsés partió la noche en dos. Era un lamento como nunca antes se había escuchado en la historia de Egipto. Su arrogancia, su orgullo, su poder no sirvieron de nada. Finalmente, en medio de su dolor, Ramsés llamó a Moisés. Su voz, rota y derrotada, pronunció las palabras que había negado por tanto tiempo: «Llévate a tu pueblo y vete». Así, al amanecer, los hebreos partieron. Después de 400 años de esclavitud, eran libres. Pero la historia aún no había terminado, porque mientras avanzaban por el desierto, un último desafío los esperaba, uno que definiría su destino y sellaría la caída definitiva de Egipto. Pero esa es otra historia. El sol despuntaba en el horizonte cuando el pueblo hebreo inició su marcha. Eran cientos de miles, tal vez millones, avanzando por el desierto con la esperanza de un nuevo comienzo. Las madres cargaban a sus hijos,
Los ancianos caminaban con la mirada en el cielo, y los jóvenes apretaban los dientes, sintiendo por primera vez en sus vidas lo que era ser libres. Pero en el palacio de Egipto, el dolor se convirtió en furia. Ramsés, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos por la muerte de su primogénito, se sentó en su trono en medio de un palacio silencioso. Egipto entero lloraba, pero en su interior, una llama oscura comenzó a crecer. No podía permitirlo. No después de todo lo que había perdido. Con voz temblorosa, pero llena de odio, dio su última orden. Reúnan a mis carros. Preparen a mi ejército. Vamos tras ellos. Los hebreos avanzaban con dificultad. La emoción de la libertad se mezclaba con la incertidumbre del camino. Moisés iba al frente, con el rostro serio, sabiendo que aún no estaban a salvo. De repente, un temblor sacudió la tierra. Luego, el sonido de cientos de cascos golpeando la arena. Las madres gritaron. Los niños se aferraron a sus padres. Desde lo alto de una colina, el ejército de Egipto se acercaba. Eran cientos de carros de guerra, con soldados endurecidos por la batalla. Las ruedas levantaban polvo, las lanzas brillaban bajo el sol. Al frente, Ramsés, con los ojos encendidos por la venganza, y delante del pueblo hebreo, en el Mar Rojo. No había escapatoria. El miedo se apoderó de ellos. Clamaron a Moisés: «Nos trajiste aquí para morir, habríamos estado mejor como esclavos». Pero Moisés no titubeó. Con los ojos en el cielo, levantó su vara y declaró con una voz que retumbó como un trueno: «No teman, el Señor peleará por ustedes». El milagro más grande de todos los tiempos. Entonces, ocurrió lo imposible. Un viento huracanado surgió de la nada y golpeó las aguas con una fuerza divina. El mar, que había sido un muro infranqueable, comenzó a dividirse. Los hebreos observaron con asombro cómo dos enormes paredes de agua se levantaban a cada lado, dejando un camino seco en medio del océano. El rugido de las olas quedó en silencio. Solo el viento y la voz de Moisés ordenando: «Caminen». Y caminaron. Hombres, mujeres, niños, todos cruzaron el lecho marino con el corazón latiendo en sus gargantas. A cada lado, las aguas se alzaban como torres, y en la oscuridad de las profundidades, los peces y las criaturas marinas parecían observarlos. Cuando el último hebreo cruzó, los egipcios llegaron a la orilla. Pero Ramsés no tenía miedo. «Síganlos». Los carros de guerra entraron al mar, sus ruedas golpeando el suelo seco. Pero algo comenzó a salir mal. El suelo se volvió resbaladizo. Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse. Los caballos relinchaban, negándose a avanzar. Los soldados, confundidos, sintieron que algo invisible los rodeaba, una presencia, un poder que no comprendían. Y entonces, la voz de Dios tronó desde el cielo. Moisés, de pie en la otra orilla, levantó su vara por última vez y gritó: «Ciérrate, mar». El viento cesó. El océano, como una bestia liberada, rugió y se desplomó con furia sobre los egipcios. Los soldados gritaron. Los carros fueron tragados por las olas. Los caballos fueron arrastrados por la corriente. Y, en medio del caos, Ramsés vio como su ejército era destruido en un instante. Las aguas se cerraron. Egipto había caído. El renacimiento de un pueblo. Desde la orilla, los hebreos miraban con asombro. El poder de Dios se había manifestado ante sus ojos. Habían sido testigos de lo imposible. Y entonces, el silencio. Moisés,
con la mirada firme, volteó hacia su pueblo y declaró: «El Señor ha vencido». El grito de victoria de los hebreos resonó por todo el desierto. Por primera vez en 400 años, eran realmente libres. Desde ese día, los hebreos caminarían hacia su destino, guiados por una nube de día y fuego de noche. Se convertirían en una nación elegida. Pero Egipto nunca volvería a ser el mismo. Su imperio, su gloria, habían quedado enterrados bajo las aguas del Mar Rojo. Así terminó la historia de la mayor liberación jamás contada. Pero lo que sucedió después es otra historia. Si esta historia te dejó sin palabras, dale like y suscríbete. En este canal exploramos los relatos más increíbles de la Biblia, revelamos los misterios ocultos y contamos la historia como nadie más lo hace.